Bueno, buenas tardes. Qué gusto verlas nuevamente por aquí. Ya estoy grabando. Entonces, teníamos una primera pregunta aquí de Sor Ceci, que dice que le quedó un poquito la duda que qué es el docetismo y el hedonismo. Entonces, son herejías. Lo que pasa es que cuando se comprende solo una parte de la fe, solo una parte de la revelación o de la Sagrada Escritura, solo le damos énfasis a una parte, eso se llama una herejía. Y entonces el docetismo, en primer lugar, es el que le da valor a la divinidad de Jesús, mas no a su naturaleza humana. Le da toda el cuerpo humano, pues es negativo, ¿verdad? Entonces, es la parte de los que interpretan la Sagrada Escritura como que Jesús, pues, es humano en apariencia. Ese es el docetismo. Humano en apariencia. Pero eso no es el dato de la revelación. Ahorita está entrando Sor Teresita. Ese no es el dato de la revelación, porque la encarnación tiene un gran valor que tiene que ver con nuestro tema de historia de la salvación, que es la segunda parte. Entonces, valorar la humanidad de Jesús, entenderla, como dice el Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Entonces, porque si nosotros consideramos que Él es más Dios que hombre, o que es solo apariencia de hombre, o le damos atributos a su humanidad que no tenía, nosotros caemos en esa herejía, el docetismo. ¿Por qué? Porque imagínense que nuestro tema de salvación, o sea, es nuestro otro tema, la historia de la salvación, pues el que nos salva, el que salva con su vida, con su entrega, con su obediencia y con su muerte, es Jesús. Entonces, si es una apariencia su cuerpo, no hay redención, no hay salvación. Entonces, uno tiene que aprender a valorar la encarnación porque es nuestra historia de salvación, el culmen de esa historia. Quien la hace plena realmente a través de todos los tiempos. Esa es en relación al docetismo, que hace referencia el Papa Francisco como una herejía que hoy está presente en nuestra iglesia y que es muy seria. Otra herejía es el hedonismo. El hedonismo es como un culto al placer. O sea, no voy a hacer algo que me moleste, que me incomoda, que me afecta. Todo, si yo no me siento, por ejemplo, ¿por qué no haces tal cosa? Porque no me siento bien haciéndola. Pero eso ya es un poco de hedonismo, ¿verdad? Porque todo tiene que ver sintiéndome bien, que me guste, que me caiga bien, o sea, como alimentando mi ego. Entonces, el fin es el placer, el gusto, y también eso está muy, muy común en nuestro mundo de hoy, ¿verdad? Querer alimentar nuestro ego para hacerlo sentir bien. Entonces, esas son las dos herejías que decía Sor Ceci. No sé si ya le quedaron claras, Sor Ceci, o todavía hay dudas. No, ahí está muy bien, licenciada, muchas gracias. Vaya, para servirles. Entonces, hoy vamos a hacer un repasito así rápido de la introducción que tuvimos. Ahora ya nos vamos a ir viendo el folleto, como bien decía Sor Ceci, no todo el mundo lo tiene, pero vamos a llevar el orden de ese folleto aquí en la sesión para que ustedes vayan haciendo los trabajitos que quedan en la semana. ¿Se recuerdan que hace 8 días les dije que además de la Biblia que teníamos que tener, necesitábamos el ¿cómo se llama este?
el Concilio Vaticano y el Catecismo, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan, hermanitas? Sí. ¿Lo tienen por ahí? ¿Lo tienen por ahí o no? Porque hoy vamos a ver un poquito de Verbum 25. ¿Lo tienen por ahí? Sor Ceci. Sí, licenciada. Mire, yo le había oído hedonismo, pero usted me preguntó por ebionismo, ¿verdad? Ah, ebionismo bíblico. Ebionismo bíblico. Ajá. Viene de una palabra hebrea que es ebión, que significa el pobre o los pobres. Es un término patrístico que hace referencia a sectas cristianas, a sectas judía cristiana. Acuérdense ustedes que Pablo habla de los judaicos, de los judeocristianos, que eran aquellos que se convirtieron al cristianismo, pero que no cambiaban sus prácticas judías, ¿verdad? Entonces, hubo cristianos, y yo creo que todavía existen, ¿verdad? Que tratan de tener todavía prácticas judías. Y ese fue un movimiento que estuvo al principio del cristianismo. Ellos querían identificarse con los judíos, pero querían tener pues el mensaje cristiano, pero seguir, por ejemplo, la ley. Yo creo que es básicamente lo que Pablo va a llamar como los judeocristianos, que no querían seguir comiendo la carne de los ídolos, ¿se recuerdan ustedes? Y que Pablo les dice, bueno, ustedes ya saben que los ídolos es nada, pues. Así es que ustedes pueden comer la carne, pero si van a escandalizar a alguien, no la coman. Entonces, eran cristianos que querían tener prácticas judías. Porque acuérdense ustedes que los primeros cristianos directamente fueron judíos, ¿verdad? Los apóstoles eran prácticamente judíos. Y yo le di la definición de hedonismo, porque yo eso fue lo que le oí, no le oí ebionismo. Bueno, pero de todas maneras lo vamos a ver aquí ahorita, no se preocupe. Ok. Licenciada. Muy bien. Entonces, estábamos hablando que para ver esta sesión, ya un poquito dimos la introducción hace 8 días, pero pues tenemos que, como el magisterio de la iglesia está representado por Vaticano II, ¿verdad? Toda la renovación que tuvo Vaticano II de un periodo muy grande, porque aunque hay un Vaticano primero, resulta que este Vaticano I, que fue un concilio real, verdadero y bueno, no tuvo tanto eco porque todavía tenía ciertas características del Concilio de Trento. Fíjense ustedes que de alguna manera, digamos que la época medieval dura básicamente desde la caída de Roma, de Occidente, y el nacimiento del Imperio Bizantino, que también es Roma, pero que se va al área de Oriente, y termina con el descubrimiento de América. Y en este descubrimiento de América, cuando nosotros estamos siendo descubiertos, en Europa se está dando el movimiento protestante con Martín Lutero. Fíjense cómo ustedes tienen que ir conectando para ir comprendiendo todo lo que va pasando. Estos temas no son temas para solo intelectuales, sino que también es un poquito de comprensión
de por qué mencionamos tanto Vaticano II, lo cual significa que hay un Vaticano primero, pero ¿por qué no mencionamos tanto Vaticano primero? Porque Vaticano primero todavía traía esas reminiscencias, digamos, todo ese desarrollo que se había llevado a cabo por más de 1000 años y que, digamos que Trento, que fue un concilio antes de Vaticano II, que en Europa se dio cuando nosotros nos estaban descubriendo, o sea, nosotros todavía no existíamos como pueblo, como América, por decir así. Y ya en Europa pues habían movimientos muy fuertes y estaba empezando todo el movimiento protestante con Martín Lutero. Entonces, ¿pero qué era el tema que pasó con Trento? Pues básicamente lo que pasó es de que hubo necesidad de hacer seminarios, de dar una buena formación, porque eso estaba un poquito perdido. Y ustedes sabrán que la parte principal que llevaba todo el tema de la formación religiosa eran los obispos, los sacerdotes, ¿verdad? Pero, permítame un momentito. Claudio está llamando de la garita. Entonces, perdonen, que es que alguien va a entrar y llaman primero. Perdonen la interrupción. Bueno, pues entonces todo está centrado en el clero. Eso pasó con Trento. Todo se centró en el clero. Y Vaticano I todavía tuvo toda esa influencia clerical. En cambio, Vaticano II ya no. Fue todo una apertura donde el laicado tuvo que ver muchísimo y todos los movimientos ecuménicos. Son dos concilios que se llaman ecuménicos porque se abren al diálogo, incluso con otros movimientos cristianos, por eso se llama ecuménico, porque están en diálogo con cristianos, otros movimientos que no son católicos, ¿verdad? Pero se acercan al diálogo. Entonces, Dei Verbum pertenece a una constitución de la divina revelación. Entonces, además de la Sagrada Escritura, nosotros tenemos este documento de Vaticano II, Dei Verbum, que consta de 4 constituciones muy importantes, que nosotros las debemos ir conociendo a la par del catecismo y a la par de Vaticano II, ¿verdad? Porque estas nos van actualizando de alguna manera cómo tenemos que ir comprendiendo la escritura. Entonces, aquí les dejo a ustedes como referencia y aunque no hay que leer todo Dei Verbum, pero sí aquí les hace básicamente dónde está esta cita. Desconocer la escritura es desconocer a Cristo. Fíjense bien que no dice solo desconocer el Nuevo Testamento, dice la escritura, o sea, todo, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento y hasta nuestros días, ¿verdad? Porque ustedes saben pues que el Señor está vivo, sigue presente, nos sigue hablando, entonces tenemos que ir descubriendo la forma como Él lo hizo y como vamos a ir viendo la unidad que existe en la Escritura para ir descubriendo. Ustedes tuvieron estas preguntas hace 8 días, que si era difícil la Escritura, y pues no es fácil, porque las personas, como dicen, pues que es palabra de Dios, entonces a veces piensan que hay que leerla tal y como ahí está, ¿verdad? Porque es Dios el autor, porque es Dios el que se revela y se manifiesta, y eso es cierto, es Dios el que se revela y manifiesta, pero acuérdense que hay 2 protagonistas, Dios es uno, y decíamos hace 8 días que no anula las capacidades del hombre, no las quita, sino que al contrario, utiliza su cultura, sus costumbres, sus formas de hablar, sus formas de entender las cosas. Entonces, cuando las personas lo leen así, tal como está escrito, pues se llaman fundamentalistas, ¿verdad? Y generalmente
la interpretación es equivocada. Porque hay mucho material que se recopiló de tradiciones orales. Y decíamos hace 8 días que por mucho tiempo no había escritura, que la escritura había empezado más o menos en el reinado de David, que había consolidado el reino y que en ese pues había colocado a las tribus en lugares estratégicos, ¿verdad? Permítanme un momento. Entonces, en lugares estratégicos colocó a las 12 tribus en tierra y fue un engrandecimiento de Israel en ese periodo. Y entonces la escritura, la música, las artes, todo eso se desarrolló. Entonces ahí empieza la escritura, pero decíamos hace 8 que en esa escritura se recopilan todas las tradiciones orales, se recopilan y se mezclan y se ponen por escrito, ¿verdad? Entonces, cuando se lee así de seguido sin tomar en cuenta estas apreciaciones, pues generalmente se interpreta mal los textos, ¿verdad? Y algunos textos son muy antiguos. Arcaico quiere decir antiguo, ¿verdad? Pareciera que a la gente pues dirá, eso es muy antiguo, son costumbres muy antiguas. Sí, pero tienen la riqueza de que nosotros vayamos comprendiendo cómo es la humanidad, cómo ha ido caminando, cuando fue nómada, cuáles eran sus características, cuáles eran sus prioridades, sus temores, cómo fue descubriendo su relación con Dios poco a poco, ¿verdad? Y a veces no entienden las personas cómo en la actualidad puede darse esa relación en la vida cotidiana con Dios, ¿verdad? Porque dicen, no, eso fueron cosas que pasaron hace tiempo. Pero no, esos son como que dijera yo, claves. Lo que está escrito ahí son claves para que yo comprenda cuando tenga esa manifestación en mi vida diaria algo parecido. Por ejemplo, no va a ser fácil o no va a pasar, pues que a mí me pasa igual que Moisés, que una zarza esté ardiendo y que yo me acerque y porque ¿qué pasa? Que no se quema, que no se consume y es una zarza. Es una manera analógica que tiene el texto de decir que hay un encuentro con el misterio, con una realidad totalmente diferente. Entonces, pero María lo tuvo algo parecido, no fue la zarza, pero sí fue una fuerza de fuego intensa del Espíritu Santo que entró en ella. Entonces, así como la zarza no se consumió, así María tampoco perdió nada de su condición humana, porque fue la irrupción de Dios en el cuerpo de María. Miren ustedes qué cosa más bonita, ver que esa zarza tiene una analogía con María y puede tener una analogía conmigo también y con cada uno de ustedes. Cuando ustedes lo van a tener, por ejemplo, con el profeta Jeremías, que va a decir que la palabra de Dios es como un libro que le quema por dentro, que las palabras le queman. Entonces van a encontrar ustedes el tema del fuego, Entonces todo eso ustedes tienen que ir comprendiendo que no son historias que le pasaron a alguien hace 1000 años, sino que son como claves de comprensión para darme cuenta que el encuentro con el Señor es un encuentro que se puede dar hoy, pero que de alguna manera esas fueron las formas como ellos lo contaron. Pero hoy lo podemos contar de otra manera, pero es lo mismo, pero vamos a utilizar otra forma de decir las cosas. Entonces esas son formas literarias porque están escritas,
pero cuando eran orales, pues eran formas de hablar, ¿verdad? Lo que sí es cierto es que siempre nos vamos a sentir cuestionados, interpelados, aunque algunos van a poner resistencia, ¿verdad? No, yo no quiero cambiar, no, ¿verdad? Otros consideran que la lectura de la escritura no es necesaria porque son historias viejas, ¿verdad? Y otras consideran que también son complicadas cuando uno empieza a decir que hay todos géneros literarios y que hay que estudiar un poquito. Pues, ay, bueno, que lo hagan los especialistas, ¿verdad? O sea, hay muchas posturas, pero la verdad es apasionante, es muy apasionante el mundo de la Biblia. Yo pongo el ejemplo de que cuando se entra a la escritura es como entrar a una piscina o como entrar al mar. Uno tiene que ir como adecuado. Si usted entra a una piscina a bañarse, a nadar, pues entra adecuada, ¿verdad? Con su traje de baño, como usted, si se pone gorras, si se pone lentes, para que no le entre agua en la nariz, muchas cosas. Adecuada para poder nadar en una piscina. Y si usted entra al mar, pues también adecuada, ¿verdad? Que sabe que las olas la pueden botar. Entonces usted va adecuado para tener todos estos embates, ¿verdad? Ya sea en la piscina o en el mar. Igual la escritura es un mundo y uno tiene que entrar, pues así, adecuado, despejado, sin ningún, ¿qué le dijera yo? Eh, expectativa, sino que que la palabra de Dios me vaya maravillando, se vaya descubriendo ante mí como se descubrió ante cada uno de los personajes que hay en el texto, ¿verdad? Entonces, ese es el objetivo. El objetivo no es tanto sacar un diplomado, tener mucha información intelectual, sino que el objetivo final es el encuentro personal con el Señor, ¿verdad? Es ese encuentro amoroso, ese encuentro tierno que puedo tener con Él. Entonces dice que la Biblia se debe leer e interpretar, por eso, con el auxilio del Espíritu Santo, porque es el autor principal, ¿verdad? Es Dios quien se da a conocer, que se manifiesta, que se revela. Entonces, y es por la acción del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero aquí entra la segunda parte. Ahí está el magisterio de la iglesia. Por eso utilizamos Vaticano y catecismo, ¿verdad? Que nos va dando criterios para que nosotros vayamos encontrando y atendiendo no solo el contenido, sino la unidad de la escritura. Fíjense pues, ahí hay dos temas importantes, el contenido y la unidad de la escritura. Ahí van esos dos temas. Les pongo un ejemplo muy sencillo que es, por ejemplo, la lectura de hace 8 días del domingo y la de mañana. ¿Quién se acuerda de la lectura de hace 8 días del domingo? ¿Alguien se acuerda o no se acuerda? De los pescadores. Ah, muy bien, de los pescadores, de la pesca milagrosa, dicen, ¿verdad? Muy bien. Sor, ¿cómo es? ¿Sor qué? María René. Sor María René, muy bien, Sor María René. Ese es el Evangelio, ¿verdad? Pero la primera lectura, ¿alguien se acordará de la primera lectura? ¿No? Ay, miren ustedes, eso es lo que no puede pasar, que se nos olvide porque se supone que eso que leímos el domingo y luego si vamos a misa todos los días, pues resulta que es como algo que se tiene que encarnar. Pues fíjense que la primera lectura era de Isaías, la vocación de Isaías. Y fíjense cómo lo que Moisés cuenta, como una zarza que ardía, el encuentro con el Señor lo cuenta como una gran visión. Pues él está en el templo y de pronto ve la gloria de Dios en el templo, ¿verdad? Se impacta de ver y él describe lo que ve, ¿verdad? En esa visión. Pero lo importante no es lo que ve, lo importante es cómo
¿Cuál es la reacción? ¿Qué pasa después de ese impacto? Y fíjense que si ustedes se dan cuenta es casi lo mismo que Moisés, porque Moisés se da cuenta, está en un lugar santo y que tiene que ir descalzo porque el lugar es santo. Pues Isaías se da cuenta de que él es un hombre de labios impuros en medio de un pueblo de labios impuros, ¿verdad? Y lo mismo le pasa a Pedro. Cuando ve que había pescado toda la noche, que había pescado toda la noche y que no había pescado, pues que había trabajado toda la noche y que no había pescado nada y que solo por la palabra de Jesús va a pescar nuevamente, va a trabajar y ve esa pesca milagrosa, él que dice, apártate de mí que soy un pecador. Ahí se fijan ustedes que hay un contenido y una unidad. Y si ven con Pablo pasa lo mismo. ¿Qué pasa con Pablo? Pues acuérdense que Pablo hace un pequeño sumario, se llama cuando se hace un relato, pero luego él dice, y por último se apareció a mí, que soy como un aborto. O sea, los tres tienen una reacción. Si ustedes se dan cuenta, la reacción que tienen no se quedan igual. Isaías no se quedó igual. Pedro no se quedó igual. Y Pablo tampoco. Ahí ven ustedes un mismo contenido, una unidad en los temas. Y si ustedes se recordarán del Salmo, se van a dar cuenta que es lo mismo. A ver, preguntas hasta ahí. Si encontramos el contenido y la unidad en las lecturas del domingo hace 8. ¿Se fijan? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Hermanitas, estoy preguntando. Que estamos muy bien, licenciada, sí vamos. Que están muy bien. Bueno, ahora veamos mañana. Mañana la lectura es de Jeremías. Veamos si encontramos este contenido y esta unidad también. Entonces, fíjense que el texto empieza como muy duro, por decir así. Maldito quien confía en el hombre. Entonces, imagínense que si yo me quedo solo con eso, pues ya como hablamos anteriormente, lo fundamental, como fundamento, ¿verdad? De la lectura, pues ya me quedo que Dios maldice, ¿verdad? Y eso no es cierto. Ahí ya me equivoqué. Entonces, aquí solo hay una enseñanza de que, de que no puedo, hay un canto que dice que poniendo el corazón en las cosas que mueren, me fui muriendo yo también. ¿Han oído ese canto? ¿No? Poniendo el corazón en las cosas que mueren, me he ido muriendo yo también. ¿Sí? ¿Cómo es que dice ese canto? A ver. Ayúdeme, Sor María René. Solo la letra, aunque no lo cante. No volveré a poner mi corazón en cosas que mueren. Porque poniendo las cosas que mueren, muero yo también. Entonces, eso es un poco la idea, ¿verdad? Y si ustedes se fijan, aquí más adelante en Jeremías dice, pero sin embargo, el que confía en el Señor, el que pone en él su confianza, será como un árbol plantado junto al agua, va a dar frutos, va a echar raíces, y cuando llegue el tiempo duro, porque va a llegar, pues ahí va a aguantar, ¿verdad? La sequía, no le va a inquietar y aunque sea, va a haber frutos ahí siempre. Entonces, dichoso, va a decir el Salmo, dichoso el hombre que ha puesto la confianza en el Señor. Y el Salmo va a ir así. Y después, por ejemplo, Pablo a los corintios, pues le va a decir
dichoso el que cree de verdad que Cristo ha resucitado, ¿verdad? ¿Cómo es que algunos no creen eso? Puesto que ahí está nuestra salvación, ¿verdad? En el hecho de que Él ha resucitado. Porque si Él no resucitó, falsa es nuestra fe. Y el Evangelio va con las bienaventuranzas. ¿Pero qué es la bienaventuranza? Si la entendemos literalmente, ¿por qué les estoy poniendo este ejemplo? Para que ustedes vean el contenido, cómo se debe de interpretar. Felices los pobres, felices los que tienen hambre, felices los que lloran. Si yo lo entiendo así de literal, pues entonces me confundo. Pero no es esa literalidad. Tengo que entrar en el contexto de toda la escritura. Es decir, feliz si tú no estás apegado a la riqueza. Puedes ser muy rico, pero tu corazón no está puesto en la riqueza. Feliz si tú no estás apegado a los placeres del alimento, de tener banquetes. Entonces, feliz si tu corazón se compadece porque hay injusticias, porque hay dolor. Entonces, la felicidad se va a ver en el sentido de desapego. Puedes tener mucho, pero si estás desapegado, ¿verdad? Digamos, ustedes son felices. ¿Por qué? Porque se han desapegado de muchas cosas. Son felices según el criterio del Evangelio. Deben ser felices por haber sido llamadas, por haber respondido con generosidad, por estar cerca de ese encuentro. Entonces ahí está la felicidad. ¿Qué quiere decir? Que en ningún momento van a sentir dudas o soledad. Puede que sí, pero lo más importante es lo que decía aquí, que van a tener el auxilio del Espíritu Santo, pero básicamente donde ustedes entran totalmente en el contenido y la unidad de la Escritura, es que no han confiado ni en el hombre, sino han puesto su corazón en el Señor y pues Él les va a ir dirigiendo. Entonces, esa es la tradición viva de la iglesia, donde nosotros nos convertimos no en maestros, sino en testigos, los que damos testimonio de que esto es verdad. Ustedes son testigas, dan testimonio de que es cierto, que se puede desapegar uno de la riqueza, de los ricos alimentos. Y bueno, no vamos a hablar de alimentos, un heladazo así grandote de muchas bolas. Y qué rico, bueno, pero me desapego de eso. O alguna cosita que me pueda gustar, me desapego. Entonces, y posiblemente va a haber llanto porque también se desapegaron de familia, ¿verdad? Y a veces van a sentir la tristeza, la ausencia. Entonces ahí entran las bienaventuranzas en el sentido de bienaventurados los que se desapegan. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Vamos claros o no vamos claros? ¿O ya las confundí más de lo que fuera? ¿Vamos o no vamos? Sí, vamos bien. ¿No confundidos? ¿Vamos bien? Vamos bien. Va. Entonces luego tenemos esta otra diapositiva, ¿verdad? Donde tenemos que el que toma la iniciativa de toda la acción, pues obviamente es Dios. Él ha tomado la iniciativa. Y en esa iniciativa, pues, espérenme un momentito. En toda esta iniciativa que Dios tiene, pues Él es el que sale al encuentro de cada hombre para conversar con Él. Fíjense, ustedes mismas son el ejemplo de eso, porque Él tomó la iniciativa de llamarlas. Él puso en el corazón el deseo de estar ustedes donde están. A veces uno piensa que es, ay, fue tal circunstancia, fue por tal problema. No. Dios habla también a través de las circunstancias, a través de las situaciones, a través de las dificultades. Pero el punto es de que la iniciativa es de Él, no de la circunstancia.
ni del problema, ni de la situación, sino que es de Dios, ¿verdad? Él ha tomado la iniciativa de entrar al encuentro con cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para conversar, para dialogar, para relacionarnos. Pues ahí dice conversar, pero conversar es dialogar, relacionarse, pues estar en intimidad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que se ha revelado? Bueno, en la escritura, pero dense en cuenta ustedes, revelación es darse a conocer. Ustedes son todas muy, muy jovencitas. Entonces ya no conocen, creo yo, lo que eran los rollos para tomar fotos de antes. Les hablábamos de que eran unas cámaras que se les ponían unos rollos, una película. Y en esa película se iban tomando fotos y las fotos se iban guardando en ese rollo. Y cuando se llevaban al laboratorio se revelaban. Pues, por eso la palabra revelación. ¿Y cómo es que se revelaban? Pues simplemente pasaban de una sustancia a otra sustancia, tenía que hacerse en un espacio oscuro, tenían que ventilarse, tenía un proceso. Es decir, la revelación tiene un proceso. Pero lo más importante de eso es, ¿por qué le ha interesado a Dios tanto darse a conocer a nosotros? A veces nosotros pensamos que no nos escucha, que no está cerca, que hemos hecho muchas cosas y que para agradarlo y que nunca lo llegamos a agradar. Bueno, tenemos muchas interpretaciones casi siempre equivocadas, casi siempre, ¿verdad? Pero lo que sí es verdad, aunque no lo sintamos, es que Dios siempre quiere estar en contacto con cada uno de nosotros. Siempre, 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 siempre. Siempre quiere estar platicando, siempre quiere estar en diálogo, siempre quiere estar amando a cada uno de nosotros. Y por eso toma esta iniciativa. Pero fíjense que cuando tenemos tantos personajes en la escritura, es para que ustedes se den cuenta que habla en lugares y en momentos diferentes. Pues resulta que Abraham fue, pues digamos que cuando iba saliendo de Harán, porque no salió de Ur de Caldea, sino de Harán, y entonces se había muerto su papá, o sea, se había quedado solo, ya era grande, no era niño, pero igual sintió el vacío del padre, vivía en un ambiente pagano, ¿verdad? Abraham, Ur de Caldea, los caldeos eran paganos, pero él tiene un encuentro con este ser personal. Y entonces él, pues, le escucha, le atiende. Fíjense que lo más importante, le cree lo que dice, le cree. Esa palabra hay que repetirla muchas veces. Le creo a Dios lo que dice, cuando Él dice que va a estar conmigo siempre. Yo creo eso. Cuando Él dice que no importa lo que yo haga, que va a estar, yo creo eso. Porque eso es lo que pasa con Abraham, que Dios le dice, erradícate, sal de tu casa, sal de tu familia y vete a la tierra que yo te mostraré. Le cree y lo hace, ¿verdad? Cuando María recibe el anuncio del ángel y que le dice que su prima está esperando un bebé, le cree. ¿Y qué es lo que dice después? Que se levantó y fue rápidamente a visitar a su primo. Entonces, una de las cosas importantes de este diálogo no es tanto leer toda la Biblia, es si lo creo, ¿verdad? Porque si no lo creo, y si eso le pasó a María, eso le pasó a Pablo, eso le pasó a Moisés, a Abraham. Entonces, si pienso que le pasó a otra gente, que solo estoy leyendo historias que pasaron en otra época, pues entonces ya estuvo, que en los momentos esas historias están puestas para que nos demos cuenta que Dios habla en todos los lugares y en todos los momentos y a distintas personas. Y ojo, sin mérito alguno,
porque Abraham era pagano. No había mérito para que le hablara a Dios. Moisés estaba huyendo porque había matado a un egipcio y estaba huyendo, estaba escondido, no había mérito. Entonces, dense cuenta ustedes, si fueron a misa todos los días la semana pasada y la antepasada, se dieron cuenta cómo era David. Pues era un hombre, era el rey, ciertamente, ungido por Dios, ciertamente, pero pues se equivocaba muchas veces, ¿verdad? Y Dios siempre estaba ahí. Y la promesa que Dios le hizo, David se la creyó. Y por haber creído, dice, por haber creído, Abraham se le llama el padre de la fe. Bueno, entonces ahí tenemos ese inicio de la revelación, ¿verdad? Dios se manifiesta a los seres humanos, a cada uno de nosotros, y a esa manifestación, a ese darse a conocer, se llama revelación. Y la realiza valiéndose de diversos mediadores, que son todos los nombres que le van a aparecer ahí. Esos mediadores son humanos a veces, pero a veces son procesos lentos y graduales, acciones, palabras que se van dando a conocer. Y entonces en la Biblia vamos a encontrar toda esta recopilación de todas estas tradiciones orales que luego se van a juntar, ¿verdad? La Biblia se van a juntar y ya a nosotros nos llegan en forma de libros, ¿verdad? Que van a narrar esos incidentes de la historia, de una historia que va en proceso y en progreso, ¿verdad? Y ya en el libro, pues está dividido en Antiguo y Nuevo Testamento. Y aquí vamos a encontrar que las etapas de la revelación van a ser cósmica, histórica, porque va a haber historia, profética, porque van a estar los profetas, y luego crística, que es que va a estar Jesús, ¿verdad? Pero vean ustedes cómo eran al principio. Miren, cuando se escribía no en hojas de papel, no habían imprentas, esa es otra cosa. A veces nosotros queremos entender la Biblia como que nació con nosotros, pero ha tenido siglos de desarrollo. Y en esos siglos de desarrollo, pues mire, primero fue escrito es papiro, se llamaba, mire cómo se arruinaban, se rompían, la polía, porque eran hojas, la polías y les abría oídos. Y fíjense que las letras como eran un idioma diferente al nuestro, donde a veces un puntito ya cambiaba el significado de la palabra, porque eran signos, puntos, rayitas. Aquí lo pueden ver ustedes, miren, rayitas, puntitos. Imagínense una polía que haga un puntito ahí, ya cambió el significado de la palabra. Miren, se rompían de tanto usarlos, miren. Y primero, algunos textos, la mayoría, los de la Torá, que son, hoy los entendemos como Pentateuco, estaban escritos en hebreo. Otros, en el tiempo de Jesús, en arameo. Pero todo, pero eso tiene que ver con la historia universal de las conquistas, de los imperios. Acuérdense ustedes que Israel, pues, es una franja que ha sido durante siglos, como es una franja de paso. Todos los imperios grandes han pasado a través de ella y se han apoderado de ella, los babilonios, los sirios, Asiria, los egipcios. Acuérdense que estuvieron ellos en Egipto un tiempo y durante mucho tiempo fueron migrantes. Y luego también ya después del exilio de Babilonia, cuando regresan los griegos, 300 años antes de Jesús. Pero acuérdense que cuando llega a Roma, Roma quiso conquistar Grecia y de alguna manera la conquistó, pero era una civilización tan rica en cultura que culturalmente, como decir que los griegos, por decir así, ganaron, ¿verdad? Entonces, por eso los libros fueron escritos
en griego. Los evangelios no fueron escritos en el idioma que Jesús hablaba, fueron escritos en griego. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que todas esas tradiciones orales que fueron contadas en otros idiomas, en otras épocas, en otras culturas, se fueron traduciendo pues al hebreo, se fueron traduciendo al arameo y ya en tiempo de Jesús en griego. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Dudas, preguntas? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Dudas, preguntas? Licenciada, en la diapositiva anterior veíamos que dice revelación cósmica, Ajá. pero ya Ahora, no desarrollado, ¿verdad? aquí, en esta. Ajá. Ajá. La revelación cósmica. Sí. Son las etapas de la revelación. Esto lo tenemos en la página 13 del folleto de ustedes. Entonces dice, la primera es la cósmica. Se revela a través de la naturaleza. Se refiere al acto creador de Dios. Quiere decir, eso lo habíamos visto hace 8 días, cuando decíamos que naturalmente puede conocer el hombre a Dios. ¿Se recuerdan que estaba esa pregunta hace 8 días? Y veíamos que sí, a través de la naturaleza, naturalmente, el hombre puede conocer, puede llegar a conocer a Dios. Y hay una cita, Romanos 1:20. Por tanto, lo creado se convierte en escenario, dice, en el que el hombre bíblico ve cómo Dios sale por primera vez de su misterio, o sea, la naturaleza. Ustedes van a encontrar, por ejemplo, a Abraham, que Dios le va a decir que va a tener un pueblo como la arena del mar o como las estrellas del cielo. O sea, hay una analogía, ¿verdad? Wow. Eso es la primera etapa. Luego hay una segunda etapa, que es la histórica. Se refiere a todos los acontecimientos que van constituyendo la historia de Israel. Pero oigan, aquí en todo esto ustedes tienen que darse cuenta que eso hace una analogía con nosotros. Israel venimos a ser cada uno de nosotros. Entonces no se trata de leer esta revelación histórica como algo que pasó hace muchos años, sino como algo que sigue pasando hoy en la vida de cada uno. Se refiere sobre todo a nuestra historia. Ahí va la historia de Abraham, de Isaac, de Jacob, de todos ellos. Pero nosotros podemos poner la nuestra, ¿verdad? La historia que se va desarrollando en ese pueblo constituye un horizonte que no tiene límites, ¿verdad? Para la revelación. Porque vamos a ir dándonos cuenta que esa historia humana va desarrollándose a través aún de cosas, que dijera yo, engaños, mentiras, traiciones, pero a pesar de eso, Dios va desarrollando una historia paralela, ¿verdad? Esa es la segunda etapa. La tercera etapa. Licenciada, disculpe, ¿Qué solo nuevamente nosotras, Perdón. solo entonces en la revelación cósmica o natural, estamos hablando de lo mismo que nos menciona el catecismo en el numeral 50. Exacto. Que la naturaleza, a ver, lean lo que dice el catecismo en el numeral 50. Mediante la razón natural, el hombre puede conocer a Dios con certeza a partir de sus obras, pero existe otro orden de conocimiento que el hombre no puede de ningún modo alcanzar por sus propias fuerzas, el de la revelación divina. Claro, porque se recuerdan que hace 8 días decíamos que Dios es un misterio. Por la razón natural, nosotros podemos intuirlo, acercarnos,
pero de ninguna manera abarcarlo en la totalidad. Es un misterio, el misterio de Dios, ¿verdad? Entonces nosotros vamos entrando así como Moisés, con mucha humildad, vamos entrando. Tampoco es en el sentido de que sea un misterio que no podamos en ningún momento entender, porque si no, ¿cómo, verdad? O sea, sí podemos como adentrarnos, pero no abarcarlo. Y con la naturaleza podemos entender su belleza, su magnanimidad. Mas eso no significa que sea solo eso que entendemos. Hay más que no podemos abarcar. ¿Sí? ¿Me comprenden? Muchas gracias, licenciada. Muy bien. Me encanta que pregunten porque así se vuelve todo más dinámico. Y en la histórica, sí vamos bien. Sí, licenciada. Ok. Licenciada, ¿Qué disculpe, manda? es que nosotras tuvimos aquí un problema de conexión, entonces quería ver si nos podría explicar nuevamente la revelación histórica. Ajá, ahorita vamos en esa. Son los acontecimientos que suceden en cada persona que está ahí mencionada en la escritura. Abraham tuvo su historia, Isaac su historia, Jacob su historia, José su historia. Y les decía, a veces son historias de traiciones, de engaños, de mentiras. A veces va todo eso, si no, acuérdense a Jacob, acuérdense lo que le pasó a José. En todas esas historias, si ustedes se fijan, hay un elemento de continuidad. Casi todas las mujeres de estos personajes, de estos patriarcas, son estériles. ¿Por qué? Porque básicamente lo que quiere el texto decirnos es que la creación se va a desarrollar por acción de Dios. Fíjense que en el caso de María, María no es estéril. María es virgen, o sea, no está casada. Pero igual la acción es una acción de Dios en María. Vean que hay una continuidad diferente, pero es Dios el que actúa en la historia de las personas que se lo permiten. Hay que permitirle a Dios actuar. Va, luego tenemos, yo no sé qué les va a pasar a ustedes, pero aquí está lloviendo fuerte. Ahí con ustedes no. No, aquí sí. Bueno, hay otra expresión de la revelación que es la profética. Esa se va reconociendo por signos, ¿verdad? Pasa a través, dice, de mediaciones de personas. Es Dios que se da a conocer, pero a través de personas. Prácticamente el profeta va a ser como la boca de Dios, como la palabra. O sea, ellos van a ser como el instrumento. Es Dios que les está dando a conocer eso. Entonces tienen que escuchar con atención esa palabra, ¿verdad? Sin rechazarla y luego transmitirla. Entonces van a encontrar ustedes en el profeta que va a decir que él ni siquiera tenía ganas de ser profeta ni era profeta. Oseas, por ejemplo, sino que va a decir de que de alguna manera fue elegido, ¿verdad? Y después tenemos la revelación crística, que es el culmen, la palabra de Dios que se hace carne. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Vamos bien? Bueno. Esto, luego los dos protagonistas, luego esto ya lo vimos. Aquí, en los protagonistas de la Biblia, pues ya hemos hablado anteriormente, ¿verdad? El Dios como el autor y el hombre que es el que va escribiendo. Entonces, nos vamos a fijar en la página 15, en el contenido B. Bueno, veamos el autor de la Biblia. Y Dios es el autor principal y el hombre, ¿verdad? Dice que es el secundario. Básicamente ya vimos que Dios tiene la iniciativa, pero
Dios es como el corazón de ese hombre, de ese escrito, pero el hombre es el instrumento. Entonces, otra vez lo que ya dijimos varias veces, no es anulado, ¿verdad? No, el hombre no es anulado, sino que se utiliza toda su cultura, costumbre, lenguaje, época, porque ya saben, no se escribió el mismo día todo, sino que se fue escribiendo poco a poco, ¿verdad? Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Fíjense que, por ejemplo, en otro lugar donde también doy Sagrada Escritura, me decía, bueno, ¿y por qué hay que estudiar tanto? No solo hay que pedirle al Espíritu Santo, pues, porque si Él es el autor, ¿por qué vamos a estudiar tanto? ¿Solo pedirle a Él? No, necesitamos, ¿por qué? Porque está todo el trabajo humano. Estas verdades reveladas por Dios, que están en la Sagrada Escritura y que son inspiración del Espíritu Santo, son redactadas por seres humanos, que también son elegidos por Dios. Se les da el nombre de escribas, ¿verdad? También en el tiempo de Jesús están los escribas, ¿verdad? También se les da el nombre de agiógrafos, porque escriben, ¿verdad? Hay distintas, aquí lo tienen en el párrafo 5, dice, hay diversidad de autores, estilos, épocas y contenidos. Por favor, fijarse en ese párrafo. El párrafo 5 de la página 15. Fijarse bien. ¿Por qué tenemos que estudiar? Porque hay diversidad de autores, estilos, épocas y contenidos. Diversidad quiere decir muchísimos. Muchísimas épocas, muchísimas culturas, muchísimos autores, muchísimos. No es un poquito, es un montón. Entonces, por eso dice, claro que sí, primero hay que interpretarla con la ayuda del Espíritu Santo que le escribió, pero hay que atender, oigan, otra vez aquí, subrayado por favor, atender no menos diligentemente el contenido y la unidad, que es lo que estamos tratando de encontrar. Contenido y unidad de la Sagrada Escritura, teniendo en cuenta la tradición viva de la iglesia. Otra vez, Dei Verbum 12. O sea, por favor, en esto, pues tendrán que leer ese capítulo de Dei Verbum. Entonces, luego tenemos en la parte, ¿cómo comprender todo eso? ¿Cómo se fue componiendo entonces la Biblia? Bueno, pues ya vimos así en una forma muy, muy sencilla, que unos 1000 años antes de Jesús, en el periodo de David, que el pueblo estaba pues muy bien ubicado, con mucha riqueza, pues todas aquellas tradiciones que se transmitían desde el origen a voz viva, o sea, era la voz del pueblo, las experiencias de las personas que se habían transmitido generación por generación de forma hablada, se recopilaron, ¿verdad? Y se pusieron por escrito. Pero eso no pasó de un día para otro, ni pasó el día que tuvieron la experiencia, ¿verdad? Sino que cuando se dio el tema de la escritura. Entonces dice que son reflexiones de fe, por eso es teología. Teología es una interpretación de la historia desde la fe. Cómo cada persona va a ir entendiendo desde su fe, cómo Dios se comunica. Hay un pasaje en la escritura que demuestra que Dios le habla a cada quien de la manera que éste le pueda entender. No habla solo de una manera, ¿verdad? Por eso Jesús pone tantos ejemplos de parábolas, porque al agricultor le habla
como agricultor. Claro, aquí ya nadie somos agricultoras o tampoco somos pastores, pero ustedes van a darse cuenta que Jesús pone una diversidad de ejemplos de su época. Al ama de casa que pierde una moneda, o al ama de casa que está haciendo la masa y que pone levadura. Hay muchas maneras como Jesús habla y en la escritura hay una diversidad de formas porque Dios le habla a cada quien como cada uno le va a entender. Pero nosotros tenemos que tomar eso en cuenta, ¿verdad? Por lo tanto, no hay fechas exactas de la composición, sino que ya dijimos, 1000 años antes de Jesús, casi siglo X, ¿verdad? Antes de Cristo, el Antiguo Testamento, recopilación. Y dijimos hace 8 días que no sé, bueno, sí hay piezas que son completas. Por ejemplo, Génesis 1 es un himno y está completo. Es un himno litúrgico. Fíjense qué interesante eso. Es la primera página de la Biblia. Sin embargo, es un himno litúrgico. A ver, ¿quién me puede decir qué estoy diciendo cuando digo que es un himno litúrgico? Génesis 1. A ver, ¿quién me puede decir? Le doy una estrellita y le pongo 100 en los deberes si me dice lo que estoy, si me contesta lo que yo estoy diciendo. Génesis 1 es un himno litúrgico. ¿Qué estoy diciendo? Que se encuentra en la... No. ¿Cómo? ¿Se encuentra en la liturgia de las horas? No. Bueno, se encuentra en la liturgia, pero cuando se dice liturgia, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué entienden ustedes por liturgia? Celebración. Celebración. Alabanza. Alabanza. O en algunos de, ¿cómo se llama? De la misa. ¿Ah? No, o dentro de la, ay, ¿cómo se llama esto? De las plegarias eucarísticas también puede ser que se encuentre, no sé. Ok, van bien. Quiere decir que liturgia cada uno de ustedes ha dado una idea. Quiere decir que para una liturgia tiene que haber un templo, porque alguien dijo la Eucaristía, alguien dijo la liturgia de las horas, quiere decir que está establecido con un orden, ya es un orden eclesial, por decir así. Entonces, ¿qué les sugiere a ustedes que Génesis 1 es un himno litúrgico? ¿Qué les hace pensar? ¿Qué hay? ¿Hay un templo? ¿Ya hay sacerdotes? ¿Ya hay servicio? Porque la liturgia la precede siempre, el presidente de la liturgia siempre es un sacerdote. La liturgia de las horas, ¿por qué la podemos rezar y en distinta, aunque no haya un sacerdote? Porque se supone que toda la iglesia está en comunión. Y es una hora en la que más de un sacerdote está haciendo la liturgia de las horas por la hora. Entonces, pero la pregunta aquí es, lo que estoy diciendo es que Génesis 1 es la primera página de la Biblia, es una tradición sacerdotal, o sea, es un himno litúrgico. Entonces yo les estoy diciendo que ¿qué entienden con eso que les estoy diciendo? Que Génesis 1 es un himno litúrgico. Tal vez es como un himno que expresa toda la creación, que todas las criaturas podemos decir o alabar a Dios. Eso, alabar a Dios por ser Él el creador de toda la creación. Es un himno, o sea, exalta, engrandece el poder creador de Dios. Es un himno. Es un himno litúrgico. Quiere decir que es un himno que se canta en el templo. Ustedes ahorita a las 2:30 tienen su tiempo de periodo, su media hora, ¿o cuántas son? ¿Media hora o 15 minutos?
Media hora, pero Media hora. Va. Yo les voy a dar la conclusión de esta primera parte, pero les voy a dejar ahorita un trabajito para que ustedes, les voy a pedir por favor que esa página 1 de Génesis 1, que ustedes tienen Biblia, ¿verdad? ¿Sí tienen? ¿Tienen su Biblia? Okay. Quiero que lea, no el texto, porque el texto se lo deben de saber de memoria, sino que lean las notas de pie de página de Génesis 1. Y como tengo 5 grupos tengo aquí, ustedes de acuerdo a esa lectura de notas de pie de página, ustedes me den las propias conclusiones de la primera página de la Biblia, que es un himno litúrgico, y que ustedes lo lean en las notas de pie de página y ustedes saquen sus propias conclusiones. Primero quiero preguntarles si me entendieron lo que tienen que hacer. ¿Me entendieron? ¿Sí? ¿Sí? Está claro. Está claro. Leer las notas de pie de página de Génesis 1 y tratar de entender el contenido de ese primer capítulo de la Biblia, que es la primera página, y entonces darme ustedes la conclusión de esta primera parte que yo acabo de compartirles. Y entonces aquí dice como conclusión, el conocimiento y aprecio de la palabra de Dios, sea escrita o encontrada en los acontecimientos, nunca nos puede dejar indiferentes o neutrales. Eso lo platicamos hace un momento. Y aquí termina hoy la sesión con ese pequeño trabajo. Y yo las dejo un rato para que hagan el trabajo y tienen exactamente 10 minutos, pero ya entramos con la otra materia que es historia de la salvación. ¿Sí? Ustedes hacen ese trabajito de la lectura de los pies de página, lo escriben y luego entramos, ya tienen ustedes su descanso y luego entramos a la otra materia. ¿Les parece? Muy bien. ¿Sí? Y si tienen dudas o preguntas, empezamos la otra sesión con las dudas y preguntas que ustedes tengan. Bueno, las veo al ratito entonces.